Ah, vamos a ver en la sesión de hoy la vasculatura de la cabeza y del cuello. Para llegar a este plano, que es el tercer y cuarto plano de el tercer y cuarto plano de la disección de la cabeza, nosotros debemos de tomar en consideración los siguientes elementos. Primero, aquí podemos apreciar, o bueno, las referencias que tiene la mitad derecha de la cara está disecada. Entonces, lo primero que debemos de tomar en consideración para reconocer en qué plano nos encontramos es, primero, aquí puedo ver las fibras musculares del vientre frontal de uno de los músculos de la expresión facial que se llama músculo occipito frontal. Y vemos como este músculo, como todos los músculos de la expresión facial, están entrelazados, por ejemplo, con este otro músculo que estoy bajando con la pinza de disección sin dientes, que es el orbicular. Aquí podemos ver las fibras del músculo orbicular. Y entonces eh, debemos recordar que los músculos de la expresión facial están, eh, se van el hueso en la parte más profunda hasta la piel. Por eso son músculos de la mímica o de la expresión facial. Y entonces, aquí en este plano, en la disección de la cabeza, podemos ver cómo están dos elementos vasculares. Y este es un tip que se debe de utilizar para la disección de la cabeza y para saber cuál es el plano en el cual te encuentras. Entonces podemos ver cómo hacia lo más medial tenemos esta estructura vascular que voy a pintar en azul, que se trata de la vena facial, bueno, lo que va a formar a la vena facial. Aquí arriba es la vena angular, voy a poner la dirección de la flechita para indicar hacia dónde va su drenaje venoso. La vena angular que va a drenar hacia la vena facial. Y hacia lo medial y más profundo voy a tener a la arteria facial que en la base de la pirámide nasal se convierte o da una rama terminal que es la vena, la arteria angular. Y esa es la parte de la vasculatura que se podría apreciar ya disecando. Si se fijan de este lado, no está abierto el tejido subcutáneo. Aquí ya se empiezan a ver las fibras de los músculos de la expresión facial y los elementos vasculares. Y exactamente en esta zona que voy a poner con un recuadro en negro, hay una vasculatura especial que vamos a ver más adelante durante la clase, que adelantando hay cuatro elementos vasculares, dos venas y dos arterias, que esas vienen del fondo de la órbita y que son la arteria supraorbitaria y supratroclear y la vena supraorbitaria y supratroclear. Entonces, estos son los elementos que podemos ver en este plano. Pero ¿cómo llegar a estos elementos? Tenemos que regresarnos hasta la circulación desde su inicio en el ventrículo del lado izquierdo. Cuando nosotros queremos describir la irrigación de alguna parte del cuerpo, debemos de hacer el ejercicio de pensar, por ejemplo, que somos un eritrocito y vamos hacia alguna parte y tenemos que empezar desde el corazón. Entonces, aquí tenemos en esta imagen un corazón en posición anatómica, es decir, en una vista anterior, y está colocado en la posición anatómica que debiera de tener.
Aquí remarcando de negro, estoy colocando el ventrículo del lado izquierdo, que es donde inicia la circulación mayor. Aquí en línea punteada te voy a colocar el camino de salida de la aorta. Más o menos a este nivel estaría la válvula aórtica y a partir de aquí empiezan a salir las coronarias, coronaria derecha e izquierda, y a partir de la válvula aórtica hacia arriba yo voy a tener esta estructura grandota que va a estar dividida en varios fragmentos. Esta es la aorta, pero vamos a ver en qué fragmentos se divide. Y aquí voy a tener este vaso sanguíneo que es la arteria pulmonar, donde empieza la circulación menor. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la aorta. Entonces vean cómo la aorta se desprende del ventrículo del lado izquierdo. Y entonces la aorta se va a dividir en una aorta ascendente, que es la que estoy coloreando aquí en verde o encerrando aquí en verde, la aorta ascendente. Después voy a tener esta que voy a dibujar en azul, es el arco aórtico o callado aórtico. Y vean cómo la aorta se dirige hacia la parte posterior, ya para pegarse hacia la columna vertebral. Y entonces me va a dar lugar a la aorta descendente o aorta torácica. Entonces, esta ya se dirige hacia la parte más posterior. Entonces podemos apreciar cómo la aorta, después de desprenderse del ventrículo del lado izquierdo, inicia la circulación mayor, teniendo tres porciones en esta zona: aorta ascendente, arco aórtico y aorta torácica o descendente. Estas son las porciones en las cuales se divide. Una vez definido la estructura de la aorta saliendo del corazón, vamos a ver que las primeras ramas colaterales que da la aorta ascendente, bueno, las primeras y las únicas que da, son después de la válvula, va a dar a la coronaria derecha, que es la que se va hacia la parte posterior, y a la coronaria izquierda, que es la que pasa en esta zona para dar la irrigación del corazón. Entonces, esas son las primeras ramas que da la aorta ascendente. La aorta ascendente no da más ramas colaterales y da una rama terminal, que es su continuación, que es el arco aórtico. Y el arco aórtico va a dar las siguientes va a dar tres ramas colaterales, que son estas, y una rama terminal. Vamos a ver primero los nombres de las ramas colaterales. Entonces, las ramas colaterales que da el arco aórtico es hacia el lado derecho, esta que está aquí se le conoce como tronco brachiocefálico arterial derecho. Vamos a hacer una aclaración aquí. Yo tengo tres troncos brachiocefálicos, solo uno arterial del lado derecho y dos venosos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Por eso es importante diferenciar si es tronco brachiocefálico venoso o arterial. En algunas bibliografías manejan, para que no haya confusión, no decirles troncos brachiocefálicos a los venosos y solo tronco brachiocefálico al arterial, dependiendo cómo lo quieras manejar. Para mí es mejor decir que hay tres troncos brachiocefálicos, dos venosos, uno derecho y uno izquierdo, y uno arterial, que es el tronco brachiocefálico arterial del lado derecho. Esa es la primera rama colateral que da el arco de la aorta. La segunda rama colateral que da el arco de la aorta
es esta, que es la arteria carótida común izquierda, arteria carótida común izquierda, y la última rama colateral que me va a dar el tronco, el arco de la aorta, es esta que está aquí, que es la arteria subclavia izquierda. Entonces vean cómo hacia el lado izquierdo del corazón hacia arriba, es decir, para la irrigación del cuello y luego la cabeza y la extremidad superior, salen vasos por separado, o sea, carótida común, la carótida común izquierda, la dirección de su flujo sanguíneo es hacia la cabeza, y de la subclavia izquierda, la dirección de la sangre es hacia la extremidad superior. Del lado derecho también necesita haber una irrigación de cuello, cabeza y de extremidad superior. Pero aquí, en vez de salir por separado, primero da el tronco brachiocefálico, y del tronco brachiocefálico van a salir la carótida como ramas terminales, la carótida común del lado derecho, y va a salir la otra rama terminal, que es la subclavia del lado derecho. Y así ya se complementa o ya se termina la circulación en ambos lados hacia cabeza, bueno, cuello y cabeza, y hacia la extremidad superior desde el ventrículo del lado izquierdo. Entonces, una vez ya habiendo descrito cómo está la estructura desde el corazón, podemos apreciar lo siguiente. Nuevamente, esta es la aorta ascendente que viene del ventrículo del lado izquierdo. Luego voy a tener a el arco aórtico, y dirigiéndose hacia la parte posterior ya tengo a la aorta descendente, que esta ya baja por todo el tórax y se convierte en aorta abdominal. Entonces, así es como está la circulación aórtica. Aquí podemos apreciar entonces cómo están las ramas colaterales del arco aórtico. Tengo a mi tronco brachiocefálico del lado derecho, tengo a la carótida común, tengo a la carótida, déjenme poner aquí la flechita, la carótida común del lado izquierdo, que sería esta, y vemos como esta carótida común del lado izquierdo pues es el inicio de la circulación del cuello y la cabeza. Como debo de tener lo mismo del otro lado, aquí en el tronco brachiocefálico también me va a salir una carótida común del lado derecho, y que es la que se va a encargar de la circulación del cuello y la cabeza de manera externa e interna del lado derecho. Y luego puedo ver en esta otra parte la rama colateral del arco de la aorta, que sería esta, que es la subclavia, que si se fijan, aquí ya está pasando, aquí, esta es la clavícula, ya está pasando hacia la parte de la extremidad superior o miembro torácico del lado izquierdo, por eso es la subclavia izquierda, pero como también del otro lado tengo que tener irrigación hacia la extremidad torácica o miembro torácico del lado derecho, también el tronco brachiocefálico va a dar una subclavia derecha, que esta pasa posterior a la carótida común, y ya se sigue por acá hacia la extremidad. Entonces aquí está la circulación a partir del corazón hacia arriba, la circulación
del cuello, cabeza y extremidades superiores está dada por las ramas colaterales del arco aórtico. Y vamos a ver una referencia anatómica importante. Aquí donde pongo la cruz está la primera costilla, y aquí donde está la palomita es la que se alcanza a ver, es la clavícula del lado izquierdo. Más o menos en esta zona estaría la clavícula del lado derecho. Entonces, si ponemos por anatomía de superficie, si tuviéramos la jaula torácica, más o menos a este nivel estaría la escotadura esternal. Y más o menos a este nivel, donde estoy poniendo la línea punteada, estaría un ángulo que se llama ángulo esternal, o en clínica a veces le llegan a llamar mal llamado ángulo de Lewis, porque recuerden que no hay que utilizar epónimos. El ángulo esternal. Entonces vean cómo el ángulo esternal, si yo hago un corte a ese nivel, entonces al hacer corte en ese nivel, ese corte representa a un plano que se llama plano transtorácico. En ese plano transtorácico es donde está el arco aórtico, donde está la bifurcación de la tráquea y muchas otras estructuras que por anatomía de superficie puedo identificar. Una vez localizado esto, otro punto de referencia importante que debemos de tomar en consideración es el siguiente. Aquí puedo apreciar en esta zona a la glándula tiroides. Tiene forma de escudo. Ahí están los dos lóbulos, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Y más o menos a este nivel tengo al cartílago cricoides y acá arriba está el cartílago tiroides. Estos cartílagos son parte de el inicio de la vía respiratoria, de la laringe. Entonces, cartílago tiroides, cartílago cricoides y glándula. Y esto que está aquí abajo es la tráquea. Vamos a quitar la referencia de la escotadura externa. Aquí está la tráquea. Entonces, esto es la vía respiratoria. Otro plano que es importante rescatar, si se fijan, aquí es donde inicia el cuello, aquí donde voy a poner la línea punteada, que es donde están las clavículas. De aquí para arriba es donde ya inicia el cuello. El cartílago cricoides, que es este, está a nivel de la vértebra cervical 6, C6. Entonces, esta referencia importante, o sea, si vemos como referencias de vértebras, por ejemplo, donde está el cartílago cricoides es a nivel de C6, y donde está el plano, bueno, el plano transtorácico es a nivel de T4, T5. Y esta referencia de C6 es muy importante desde el punto de vista que la carótida común de cada lado, las carótidas comunes de cada lado, a nivel de C6, o sea, aquí viene la carótida común del lado izquierdo y la carótida común del lado derecho. A nivel de C6, las carótidas comunes se van a dividir en dos, me va a dar dos ramas terminales. Una que se va hacia adentro del cráneo, que se llama carótida interna, y otra que se queda afuera del cráneo, que se llama carótida externa.
Estas dos carótidas, o sea, de la carótida común no da ninguna rama colateral, solo da dos ramas terminales. La carótida interna, la carótida interna, sin dar ninguna rama colateral en la parte del cuello, o sea, no da ninguna rama colateral, se mete al cráneo y se va a irrigar adentro, al encéfalo. En cambio, la carótida externa, esa sí va a dar ramas colaterales y terminales que se encargan de la irrigación externa del cuello, bueno, externa e interna del cuello y externa de la cabeza. Entonces, ya sabiendo cómo describir el camino que sigue, por lo menos desde el plano transtorácico, la irrigación hacia arriba, y para más detalle hay que ver los videos en el canal de irrigación general del cuerpo. Pero ya viendo esto, entonces ahora sí volvemos a la disección de el tercero y cuarto plano de la cabeza. Ya vimos que en el primer plano pues está la piel y las regiones, la anatomía de superficie. En el segundo plano está el tejido subcutáneo con algunos vasitos. Y ya tercero y cuarto planos, que ya son más profundos, podemos apreciar estas estructuras. Entonces, tips para la disección de esta zona es primero que la arteria va más hacia lo medial y es más profunda, y la vena es más lateral y es un poco más superficial. De hecho, es la primera que se ve cuando empiezas a hacer una disección roma del tejido subcutáneo. Otra clave también para identificar cuál es que la vena es más recta que la arteria. Y si recuerdan, en el otro video, en generalidades del sistema cardiovascular, se menciona que el 80% de nuestra sangre circulando se encuentra dentro del sistema venoso y la mayor parte se encuentra en las venas de los miembros inferiores y en el corazón. Entonces, cuando tú haces una disección, normalmente los vasos sanguíneos, si se fijan aquí, este vaso sanguíneo, si lo abres, es un tubito que está vacío. Entonces, por eso a las arterias se les llamaba arterias, porque antes se pensaba que circulaba aire directamente por las arterias, pero esto es pues por el efecto de que la mayor parte de la sangre se encuentra en el sistema venoso. Si se fijan acá en la vena, pues esta sí se ve de color porque esta tiene sangre adentro y la arteria no, la arteria se ve vacía. Entonces, un tip para reconocer una arteria de una vena en una disección es que la arteria se ve vacía y la vena se ve ocupada por sangre. Entonces, ese es para reconocer en la cara, ese es uno por el color, otro es porque la arteria es más medial, la vena es más lateral, otro es la arteria es más tortuosa, es decir, tiene mayores curvaturas que la vena, y es más superficial la vena que la arteria. Esos son los tips para reconocer en el rostro, y cuando empiezas a hacer la disección la haces hacia la línea media y es de la manera en la cual puedes empezar a detectar estas estructuras anatómicas. Si nosotros analizamos esta imagen en este plano de la disección, podemos ver cómo, o sea, el tip que puedes seguir para definir en qué plano está esta imagen es, primero, aquí podemos apreciar que como no se ven todos los triángulos del cuello bien definidos, yo sé que todavía está presente, si no se ven en el cuello los triángulos y todos los músculos, quiere decir que todavía está la fascia cervical superficial o que está cubriendo este músculo. De hecho, si nosotros lo apreciamos, este músculo viene desde la mandíbula y baja de esta manera. Aquí está retirado, pero se empiezan a apreciar
las fibras de este músculo que se va hacia el cuello, son las fibras del músculo platisma o músculo cutáneo del cuello, que es todo esto. Sigue este camino. Eh, este músculo es el que te ayuda, por ejemplo, en un trauma de cuello, a diferenciar si es un trauma abierto profundo o uno superficial. Entonces yo sé que voy todavía en un plano más superficial en el cuello porque todavía no veo los músculos y este se hizo hacia lo anterior para poder ver el trayecto de las arterias que vimos en la imagen previa arriba. eh, Se tiene que retirar porque viene desde el cuello. Otros músculos de la expresión facial que también estoy viendo aquí puedo ver el músculo mentoniano o también conocido como borla de la barba, mentoniano o borla de la barba. Otro músculo de la expresión facial que estoy viendo es parte del músculo orbicular de los labios. Vean cómo todos los músculos de la expresión facial se entrelazan. Por ejemplo, aquí estoy viendo otro músculo que está acá, que es el músculo cigomático mayor. Vean cómo tanto la arteria como la vena facial pasan por debajo de él. Y en esta zona, en la mejilla, como lo vimos en la parte superficial, la mejilla es la parte que más grasa tiene. Entonces aquí puedo apreciar cómo está el trazo del inicio de una disección y cómo al hacer una disección roma en la grasa de la mejilla empieza a aparecer esta estructura que está aquí, eh, esta estructura brillosa que está aquí, es o empieza a aparecer y fíjense cómo la referencia que tienes en esta zona, aquí está el lóbulo de la oreja. Entonces, una estructura que está en la parte más posterior de la mejilla superficial, luego después del tejido subcutáneo, abajo del lóbulo de la oreja, esta estructura grandota que está aquí es mi glándula parótida, que es la glándula salival mayor, valga la redundancia, más grande. Y hacia acá podemos apreciar cómo este vaso transparente y muy tortuoso que está en esta zona es la arteria facial. Ahorita vamos a empezar a describir. Esto es la arteria facial que ya sube hacia donde lo vimos en la parte más medial en la región perinasal. Y esto que está acá, que viene desde aquí arriba, es mi vena facial que va a ir a drenar hacia la vena yugular interna. Entonces aquí están las estructuras vasculares que vimos en la imagen previa hacia la parte más medial del rostro, en la región perinasal, pero se tiene que retirar el platisma para poder ver la disposición de los vasos sanguíneos en esta zona. ¿Dudas con lo? Aquí en la siguiente imagen puedo ver los músculos de la expresión facial que existen en esta disección. Entonces puedo ver los que están alrededor de la región orbicular o periorbiculares. Puedo aquí ver las fibras donde estaría el músculo occipito frontal, el orbicular de los ojos, el prócer, el nasal. Aquí no voy a dibujar el elevador del ala de la nariz y del labio superior para no interferir con las estructuras vasculares, pero estaría profundo, digo, un poquito más hacia lo medial y superficial a esto. Aquí estarían los cigomáticos mayor y menor, el orbicular de los labios, el depresor del ángulo de la nariz, el mentoniano, el platisma, el auricular anterior, la celdilla parotídea. Esos son los músculos que se aprecian. Ahora, si hablamos de la estructura vascular de cuello y cabeza, entonces vamos a ver cómo más o menos a este nivel, aquí estaría el cricoides, entonces más o menos a este nivel, y lo voy a poner con líneas punteadas, está obviamente profundo, aquí para verlo lo estoy dibujando con líneas punteadas representando que es profundo. A este nivel
más o menos esta C6. Entonces, aquí es donde la carótida común, en este caso del lado derecho, que es una rama terminal del tronco brachiocefálico arterial derecho, que es una rama colateral del arco aórtico, y el arco aórtico es una rama terminal de la aorta ascendente, la cual empieza en el ventrículo izquierdo. O sea, fíjense cómo se los dije al revés. Entonces tienes que saberte el camino al derecho y al revés. Entonces, a nivel de C6, la carótida común del lado derecho se va a bifurcar en dos ramas terminales. Una carótida interna, que esa se va a la irrigación interna de la bóveda craneana, y la carótida externa, que es la que estoy representando aquí. Entonces, hay una mnemotecnia para aprenderme las ramas colaterales y terminales que va a dar la carótida externa, de abajo hacia arriba. Entonces, fíjense, la mnemotecnia de abajo hacia arriba, primero van las ramas colaterales, y es Ti, Lin, Fac, Far, Ok, A, Tilin, Fac, Faroca. Esas son las ramas colaterales de la carótida externa, y las dos ramas terminales que me da la carótida externa son Te y Ma. Entonces, para que se acuerden, Tilin, Fac, Faroca, Tema son las ramas colaterales y terminales de la carótida externa, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son los nombres de cada una de estas ramas? Ti es de tiroidea superior. Tiroidea superior. Lin es de lingual. Lingual. Fac es de facial. Fac es de facial. Far es de faringea ascendente. Faringea ascendente. Oc es de occipital. Y la A es de auricular posterior. La A es de auricular posterior. Y las ramas terminales, o sea, tema es de, la T es de temporal superficial, y la MA es de maxilar. Entonces va de nuevo: tiroidea superior, lingual, facial, faringea ascendente, occipital, auricular posterior. Estas son las colaterales. Y las terminales son temporal superficial y maxilar. Entonces, una vez habiendo delimitado cuáles son las ramas de la carótida externa, vamos a ponerlas desde su inicio. Entonces, aquí podemos apreciar lo siguiente. Esta sería la tiroidea. Por aquí vendría la lingual. Obviamente se va a dirigir hacia la lengua. Luego vean aquí cómo sale la facial, que es la que habíamos estado viendo, que se encarga de la irrigación hasta acá. La faringea ascendente, que también se queda en el cuello. La occipital y la auricular posterior. Estas amarillas que acabo de poner, Ti, Lin, Fac, Far, Oc, A, son las ramas colaterales de la carótida externa. Y
me va a dar dos ramas terminales. Una que se va, aquí también la pongo en línea punteada porque es muy profunda, que es la maxilar. Y otra que también se distribuye por acá y que apenas si se alcanza a ver aquí, que es la temporal superficial. Entonces, si nosotros resumimos el territorio de irrigación de las ramas colaterales de la carótida externa, podemos decir que, por ejemplo, la tiroidea superior se encarga de la irrigación de la glándula tiroides en su porción superior. Luego, la lingual se encarga de la irrigación de la lengua al final, pero en su trayecto estructuras o da ramitas por su paso para estructuras del piso de la cavidad oral. La facial va a irrigar el triángulo que se encuentra en la región mediofacial, es decir, ahorita vamos a ver las ramas colaterales y terminales que da la facial. La faringe ascendente se encarga de irrigar un poco de la orofaringe, nasofaringe y músculos constrictores de la faringe. Orofaringe, nasofaringe y músculos constrictores de la faringe, sobre todo el medio y el inferior. Luego la occipital se encarga de irrigar toda la porción posterior en donde está la nuca, y la auricular posterior, parte del pabellón auricular y toda la parte de arriba y atrás de la oreja. Esos son el territorio de irrigación de las ramas colaterales de la carótida externa. Y si nosotros analizamos el territorio de irrigación de las dos ramas terminales de la carótida, entonces podemos apreciar lo siguiente. La maxilar, que es profunda, el cráneo lo dividimos en dos: un neurocráneo, que es el que recubre toda la bóveda craneana, y un esplagmocráneo o viscerocráneo, que es la parte del macizo facial. Entonces, la arteria maxilar, así como la arteria facial se queda en la parte superficial, como lo estamos viendo aquí, la maxilar lo que va a hacer es profundizarse en el esplagmocráneo para dar 13 ramas que irrigan la porción profunda del esplagmocráneo, o sea, donde está el paladar, donde está la cavidad nasal. La maxilar da eso y también da una rama muy importante que se mete al cráneo, al neurocráneo, para irrigar a las meninges, que se llama arteria meningea media. Entonces, la maxilar es la irrigación profunda de el esplagmocráneo, o sea, donde está la cavidad nasal, donde está la cavidad oral, y da una rama que es la meningea media, que esa se mete a irrigar a la capa protectora del cerebro, bueno, del encéfalo. Eso es en cuanto a la maxilar. Y en cuanto a la temporal superficial, se encarga de la irrigación de toda esta Está porción que trabando, estoy ¿verdad? señalando. Sí, Esa doctor, es usted se está trabando. Profesor, ya no se le escuchó. Bueno, doctor, ya no se le Ya vimos más o menos cómo se distribuye la irrigación de las ramas colaterales y terminales de la carótida externa. Si ahora analizamos arteria facial, que sería la que viene por aquí, la arteria facial va a dar varias colaterales y una terminal. La terminal es la que en la base de la pirámide nasal, o sea, más o menos a este nivel, se le llama arteria angular. Es la rama terminal de la facial. Y en su camino va a dar varias ramas colaterales. Una es la retromandibular,
La que sigue es la labial inferior. Luego es la labial superior y la nasal. Lo mismo pasa con la vena facial. Es decir, la vena facial tiene, o bueno, la vena angular va a drenar a la vena facial. La vena facial ya se va hacia el cuello a drenar hacia la vena yugular interna. Y en su camino, recuerden que las venas son satélites a las arterias, en su camino la vena nasal, la vena labial superior, la vena labial inferior y la vena retromandibular drenan hacia la vena facial. Esa es como la parte del centro del rostro, cómo es irrigado y drenado por estas arterias y venas faciales. Entonces, si nosotros hacemos una recapitulación de los territorios de irrigación, la zona central de la cara y externa es por la arteria facial, que es una rama colateral de la carótida externa. Esta zona en la profundidad es por la lingual, que también es una rama colateral de la carótida externa. Luego, por ejemplo, la zona del cuello central es por la faríngea ascendente, que también es rama colateral de la carótida externa. La parte de esta zona por la tiroidea superior, que es rama colateral de la carótida externa. Luego, si nos vamos hacia esta zona de acá, esta parte de aquí más un pedazo de la nuca es irrigado por la occipital, que también es una rama de la carótida externa. Luego, esta zona de aquí es por la auricular posterior, también rama de la carótida externa. Luego, esta parte de acá es irrigada por la arteria temporal superficial, que es rama terminal de la carótida externa. Esta zona que está aquí en la profundidad está irrigada por la arteria maxilar, que es una rama terminal de la carótida externa. En la profundidad, pero en la parte más superficial, o sea, lo mismo, pero en la parte superficial, es de la temporal superficial a la facial. O sea, imagínense que pasa esto. Aquí está la arteria temporal superficial y aquí está la facial. De la arteria temporal superficial sale una rama colateral que se une con la facial, que es esto que estoy representando aquí. Esta arteria se llama arteria facial transversa. Entonces, la parte superficial de la mejilla es por la facial transversa. Y si se fijan, quedan dos zonas que me faltaría por de irrigación, que sería esta zona de aquí y esta zona de acá abajo. El resto es parte de carótida externa, pero me quedan estas dos zonas de irrigación en cuanto a la parte superficial. Ahorita vamos a explicar cada una de ellas, pero aquí ya les había mencionado que hay dos arterias en la parte más medial de la órbita que se llama supraorbitaria y supratroclear. Estas, ahorita las explicamos más a detalle, pero estas dos son ramas de la carótida interna. Ahorita vamos a ver de cuál.
Bueno, son ramas terminales. En su apunte deben de tener que son ramas terminales de la oftálmica, que es rama colateral de la carótida interna. Entonces son ramas terminales de la arteria oftálmica y a su vez la arteria oftálmica es una rama colateral de la carótida interna. Y esta parte de aquí está irrigada, o sea, la base posterior del cuello está irrigado por una arteria que se llama tronco tiro cervical. Este tronco tirocervical es una rama colateral de la arteria subclavia. Entonces vean cómo el tronco tirocervical es una rama colateral de la arteria subclavia. Entonces noten cómo la mayor parte de la circulación que está por fuera, o sea, la circulación externa de la cabeza y del cuello, en su mayor parte está dada por carótida externa, con sus ramas colaterales o terminales. Y solo la pequeña porción de la frente de cada lado es por ramas que vienen de la carótida interna, o la base del cuello posterior es por ramas que vienen de la subclavia.